Esta es la fábrica más querida, decía el Che al referirse a la fábrica de níquel Pedro Soto Alba. No imaginaba que un día otra fábrica de níquel llevaría su nombre. Tras más de 10 años de construcción, se ponía en marcha una nueva industria niquelífera. Luego de varias pruebas, en enero de 1986, daría los primeros frutos de la amistad cultivada entre Cuba, la Unión Soviética y el campo socialista. A 33 años de la primera producción de la fábrica de níquel comandante Che Guevara, dirigiremos nuestra mirada al níquel de la Victoria, en este sitio que habitamos. La Unión de Jóvenes Comunistas, vanguardia de la juventud cubana, creó en Moa varias obras de choque, entre ellas la construcción de la fábrica Che Guevara, en la que laboraron miles de jóvenes constructores. El 1 de noviembre de 1984, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz recorre acompañado de Nikolai Rizkov, primer ministro de la URSS, la nueva planta en construcción e inaugura a la entrada de la misma la Plaza Guerrillero de América, el conjunto monumentario erigido en homenaje de recordación a nuestro guerrillero heroico. Un segundo jirón tecnológico se puede catalogar la puesta en marcha y producción de la fábrica Che Guevara con la ayuda de asesores y técnicos de la URSS y del campo socialista. El 17 de enero de 1986, 2 años después de la visita del comandante en jefe, el secadero número 1 de la planta de preparación del mineral de la nueva planta se pone en marcha y 10 días después, el 27 de enero a las 11:51 de la mañana, se realiza la primera producción de la prueba de la nueva industria. Esta primera producción generó un movimiento denominado el níquel de la Victoria, que recorrió el municipio de Moa junto a miles de hombres que la hicieron posible. Miguel Cano Blanco, miembro suplente del Buró Político y primer secretario del partido en la provincia de Holguín, y Manuel Sarmiento Sotelo, primer secretario del partido en el municipio, presenciaron en el horno de la planta de calcinación y sinterización la salida del óxido de níquel más cobalto junto a cientos de hombres y mujeres que acudieron para ser testigos de tan irrepetible momento. Dentro de aquel centenar de moenses que presenciaron aquel acontecimiento se encontraba la ingeniera Yolanda Martín Enríquez. Desde que terminamos la universidad, en aquel momento, se distribuían los estudiantes a las diferentes empresas. A mí me correspondió, junto con el compañero que hicimos el diplomado, nos correspondió la Moanica, o sea, en aquel momento Pedro Soto Alba. Pero como nosotros habíamos hecho todo el trabajo de diploma para el proyecto 304, nosotros solicitamos hacer un cambio con 2 compañeros que habían mandado para el 304 que no habían participado, y se tomó la decisión de cambiarnos. Aquellos 2 vinieron para Pedro Soto y nosotros nos mandaron para el proyecto 304. Así comenzó el trabajo de nosotros, o sea, desde el diplomado para terminar la carrera, ya habíamos sido designados a la fábrica de René de Che, o sea, lo que en aquel momento era el 304. ¿En qué año fue eso? Eso fue en 1972. Cuando ya terminamos la construcción, o sea, que ya estaba a punto de arrancar, había que llenar los tanques de lixiviación y lavado. Pero con la cantidad de mineral que se estaba recibiendo en esos momentos no era suficiente para lograr la concentración que hacía falta. Iba a tardar demasiado tiempo y consideramos que eso era una pérdida de tiempo lo que íbamos a tener, y se decidió traer una parte de carbonato de níquel para fortalecer el proceso de lixiviación para acá. Eso se hizo, se trajeron varios camiones, alrededor de 10 camiones creo que fueron los que vinieron, pero realmente eso no hizo efecto tampoco. O sea, realmente tuvo mineral de níquel, pero sin un gran efecto, porque eran demasiados tanques. Eran 9 tanques en lixiviación y 8 tanques en lavado para tener la concentración. De eso era prácticamente imposible. Había que darle comida a los hornos para que pudiera producir, y los hornos empezaron a tener problemas. Pero ese mineral que se le entregó al comandante tenía la fábrica completa, desde la mina hasta el horno de calcinación. No estaba la máquina, o sea, la máquina de sinterizar todavía no estaba, pero el óxido sí estaba. Ese óxido salió
y lo envasamos, hicimos él, se envasó, claro, no tenía la calidad que tuvo después, porque eso es la arrancada, en una arrancada pasan muchas cosas, y sobre todo nosotros tuvimos problemas en horno, que era el que le da la comida el resto del proceso. Pero con ese poquito que salió del proceso completo, es decir, que la fábrica estaba en condiciones de producir. No la cantidad que se quería, después hubo problemas, que hubo que parar un poco porque los hornos se destruyeron mucho. Pero ese mineral pasó completo por la fábrica. Eso sí me consta porque lo viví, porque estuve con él. 15 de febrero de 1996. Investigadores del Centro de Investigaciones de las Lateritas, CIL, logran una tecnología para la refinación de los sulfuros mixtos amoniacales, avalada por el estudio de factibilidad banqueable de la firma Crips. 17 de febrero de 1987. Se inaugura en el reparto Las Coloradas el Círculo Infantil Tierno Amanecer. Úldera Rue fue su primera directora. 19 de febrero de 1992. Se inaugura en Moa el Centro Escolar de Primaria Cuba Holanda, ubicado en el reparto Caribe. Su primer director fue Joaquín Reyes Gámez. 22 de febrero de 1974. Fallece en Moa Antonio Rodríguez Rodríguez, conocido como Cubano, quien había nacido en Preston en 1902. Cubano fue ejecutor de obras y laboró en la construcción y rehabilitación de la fábrica de níquel de Lengua de Pájaro y en la construcción de la fábrica de níquel de Moa, que luego llevaría el nombre de Comandante Pedro Soto Alba. Militó en el movimiento 26 de julio. Laboró como constructor en importantes obras en varios países de América. El 6 de febrero de ese mismo año, en el tercer día de sesiones del tercer congreso del partido, Fidel recibe la primera muestra de níquel producido en la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara. La muestra le fue entregada por la ingeniera Yolanda Martín Enríquez, secretaria del comité del partido en la fábrica. Bueno, la arrancada de la fábrica coincidió con la celebración del tercer congreso del partido. En Moa se seleccionó el grupo de compañeros que iban a participar en ese congreso. Se nos ocurrió, dentro de la delegación que se había elegido, llevar la muestra de que ya la Che Guevara, que ya en ese momento sí se llamaba Che Guevara, había arrancado su proceso de producción completo. O sea, ya lo teníamos hasta el óxido. Y ahí fue cuando, bueno, se decidió armar una muestra, o sea, una muestra palpable de que ese níquel ya existía, de que ese óxido ya era una producción de esta fábrica. Y así fue como se hizo esta pieza, que así era como se envasaba en aquel momento, eran unos tanquecitos, se envasaba el óxido, que es de esta calidad, aunque el que llevamos no era molido, este está molido. Aquel no era molido y llevaba algunas piedrecitas, pero esta fue el empaque que hicimos para la entrega al comandante. Ese empaque estaba dentro de una hornita que llevaba el Che Guevara aquí adelante, en la parte de adelante, y fue lo que le entregamos al comandante. El objetivo era demostrar que ya había una producción de esta fábrica. Ese fue un momento realmente impactante. Yo creo que no le pude contestar ninguna pregunta a Fidel. Vaya, en ese momento sí se te borra, porque él te va preguntando y él mismo te va respondiendo. Y te pregunta y te responde. Y entonces no me daba tiempo a yo responder, a yo pensar lo que yo le iba a responder para que ya él me estuviera haciendo la otra pregunta. Realmente yo me puse fría.
fría, porque realmente verlo, yo lo había visto ya de cerca, él había estado ya aquí, ya lo habíamos visto, pero no es lo mismo cuando él te da la mano, cuando él te da un beso, eso no es lo mismo. Esa impresión es muy fuerte, y vaya, eso me duró a mí varios días. Esa foto yo no la conocía hasta pasados meses, yo no conocía que esa foto existía, porque esa foto no salió en ese momento. Y bueno, qué contar de Fidel, sobre todo él me hizo esa pregunta, ¿ese producto es de la Che Guevara? Porque parece que, bueno, él conocía, tenía que haber conocido de que se trajo ese mineral de Nicaro, porque eso no era secreto. Digo, sí, comandante. Yo creo que esa fue la única respuesta que yo le dije. Sí, comandante, eso es de la Che Guevara, del proceso completo de la Che Guevara. Ya, porque lo que queríamos significar era que ya la Che Guevara había arrancado su proceso completo. Faltaba la máquina, pero la máquina ya era otro producto. Este era el producto que estamos vendiendo en ese momento. Esa primera producción en la fábrica fue un acontecimiento, yo creo que uno de los más importantes que ha tenido la empresa, porque a esa hora ya salir ese poquito de níquel de la descarga del horno, se dio como terminada una labor que habíamos comenzado tantos años antes. Cuando eso salió, ahí lo recogimos, estuvo Obdulio, estuvo Polán, y bueno, el turno que estaba en ese día, todas esas personas, se recogió ese producto, lo hicimos en el envase, sacamos otra muestra, no fue esta, sacamos otra muestra que se montó en un carro con un poco de trabajadores y se paseó por todo el municipio como ya la manifestación del logro alcanzado de la puesta en marcha de esa fábrica. Con esta primera producción de la fábrica Che Guevara, Moa se convertía en la capital del níquel cubano y uno de los mayores productores del mundo. No solo fue una victoria económica, sino política, pues demostró al mundo los resultados de la cooperación cubano-soviética y que esta pequeña isla podía competir con la maquinaria metalúrgica del sistema capitalista mundial. Fue este heroico pueblo protagonista y testigo de esta victoria, que no solo sería la única. Tras las hazañas de este pueblo minero, seguiremos en otro sitio que habitamos.